Bienvenidos a la revisión de la Agenda Económica PM de este miércoles acá en CNN Chile, la cual no tiene como protagonista al cambio de gabinete, porque no se tocó al llamado gabinete económico. Y sí tiene como protagonista inicial a quien vemos en pantalla, el dólar, porque cerró en 867 pesos, su mayor nivel del año y el mayor precio desde el 26 de diciembre pasado. De hecho, el dólar ha subido 50 pesos apenas en el último mes y todo indica que puede seguir apreciándose. Lo analizamos ahora en el contacto de la semana con XTV junto al estratega de mercados Juan Ortiz, a quien vemos en pantalla. Juan, gracias por estar en Agenda Económica. Gracias, Nicolás, por la invitación. A ver, Juan, 867 pesos, tuvo una fuerte alza durante esta jornada, pero también hubo bastante volatilidad. ¿Cuál crees tú que fue el principal factor de movimiento de esta jornada? Sí, efectivamente, como tú dices, fue una jornada de alta volatilidad, la cual como empresa pudimos identificar principalmente diversos factores que están afectando de manera interna y también externa. Recordáis que hoy día se dio también las actas de la última reunión de la Reserva Federal, en donde se pudo en realidad interpretar de que la Reserva Federal para las próximas decisiones de tasa de interés puede incluso ser un poquito más agresiva. En ese sentido, o pueden mantener la tasa de interés también. En ese sentido, si Estados Unidos está manteniendo la tasa o está viendo si mantener la tasa, mientras que acá en Chile la tasa de interés se encuentra bajando, eso obviamente hace que las apuestas hacia el dólar incrementen respecto a lo que es el dólar, ¿ya? Por otro lado, también el tema de China también impacta fuertemente acá en lo que es en la divisa de manera local. Como China no ha logrado reactivar su economía, de hecho hoy día ahí hizo un pequeño incentivo de 15 puntos en los préstamos de un año. No es suficiente aún así para poder reactivar la economía china. Eso hace que la principal materia prima de exportación de Chile, que es el cobre, se encuentre cayendo. Y eso obviamente, por lo general, cuando el cobre cae, el dólar acá en Chile es cuando sube. Sí, muy interesante lo que tú mencionas respecto a la minuta de la Reserva Federal, porque en la parte final de las 10 páginas que componen esa minuta, señala que el Comité Federal puede ajustar la tasa de interés de acuerdo a la información que siga llegando desde ese país. Y muchos en el sector han interpretado ese ajustar como una posibilidad de subir aún más la tasa de interés. No es algo 100% concreto, pero sí es una posibilidad que ya había adelantado también el presidente de la Fed cuando se produjo esa reunión hace aproximadamente 3 semanas. Así es, de hecho la posibilidad aún continúa abierta, como todo presidente de Banco Central, siempre va a depender de los datos que se vayan presentando. En este caso, bueno, la inflación ya ha estado cayendo bastante, pero en las últimas actas indican que si bien la inflación se ha estado desacelerando, aún se encuentra lo suficientemente alta y con riesgos al alza. Por tanto, la Reserva Federal lo que está viendo hoy en día son esos riesgos que podrían hacer que la inflación nuevamente repunte. Hay que recordar que el último dato de inflación que se dio en Estados Unidos subió a un 3,3% del 3% anterior. Por tanto, puede que sea muy cierto de que los riesgos inflacionarios aún persisten y con eso pueden posiblemente funcionar como argumentos para que la próxima decisión de tasas la Reserva Federal haga un incremento adicional, quién sabe, de 25 puntos base. O puede que mantenga la tasa de interés hasta el próximo año, que de hecho eso es lo que el mercado está estimando hasta hoy en día, que se va a mantener la tasa de interés hasta marzo del próximo año, para después, ahí recién, comenzar a disminuirla. Pero es ese mismo diferencial de tasas entre Estados Unidos y Chile, que mientras Chile está disminuyendo la tasa, está haciendo también que el dólar o el tipo de cambio, dicho de otra manera, esté cotizando al alza acá en Chile. Sí, el punto principal es que si bien la inflación en Estados Unidos está en 3,3% anual que tú mencionas, eso es aproximadamente 1,3 puntos por sobre el objetivo de la Reserva Federal, que es 2% anual. A diferencia de en Chile, es 3% anual. Y el punto es que para muchos la economía estadounidense todavía está sobrecalentada y ahí está el riesgo de que las presiones inflacionarias vuelvan nuevamente. Efectivamente. De hecho, si bien Estados Unidos ha presentado varios datos de actividad económica e inflación que se han estado desacelerando, varios personeros de la Reserva Federal
todavía indican que los riesgos aún continúan siendo elevados. Además, hay que tener en cuenta que los datos de inflación, el último dato, se estuvo comparando respecto al pic que alcanzó, si mal no recuerdo, en julio del año pasado. Por tanto, ahora, el próximo dato, la base se corre. Por tanto, efectivamente, podríamos ir también estar viendo un aumento en la inflación de Estados Unidos, eh, tomando en cuenta otra base distinta de comparación. Así que efectivamente los riesgos pueden seguir al alza y además que bueno, los precios de la energía también han estado impactando fuertemente en las familias norteamericanas y eso hace también que los datos inflacionarios sigan subiendo. Juan, ¿cuáles son las proyecciones que ustedes tienen para el tipo de cambio en los próximos días o en el próximo par de semanas, incrementándose aún más, atacando quizás los 880? Bueno, lo más lógico, manteniendo todos estos factores tal como se están moviendo, es que efectivamente rompa el soporte de los 870 pesos, pero buscan los 880. Es lo más lógico. Mientras veamos que el cobre sigue cayendo y el dólar a nivel internacional siga fortaleciéndose frente a muchas otras divisas de economías emergentes como es la chilena. Así que, por tanto, rompiendo la resistencia de los 870, puede ir a buscar los 880 para después ir a buscar también los máximos de los 890 y así consecutivamente. Así que lo más lógico es que pueda suceder ese caso si es que los factores continúan de esta manera. Juan Ortiz, estratega de mercados de XTV, gracias por estar con nosotros analizando la divisa estadounidense, que esté muy bien. Estoy igual, Nicolás, un abrazo. Bueno, el gran problema que si sigue subiendo el dólar es que pueden volver las presiones inflacionarias en nuestro país. Y como lo hemos visto de manera vasta acá en el programa, si hay inflación, pierde el poder adquisitivo todos nuestros ingresos. De hecho, tal como lo veremos al regreso de la pausa, el ingreso promedio y mediano de los chilenos fue en pesos mayor que hace un año. Pero por la inflación, realmente no hubo un mayor poder adquisitivo, sino que bajó. Eso lo vemos al regreso acá, en Agenda Económica. El Instituto Nacional de Estadísticas informó que durante 2022 la mitad de los chilenos ganaba 502.000 pesos al mes o menos. Esa es la mediana de ingresos y que muestra que hay mucho que mejorar en ese aspecto. Porque si queremos mejorar las pensiones, si queremos que el Estado recaude más, si queremos tener mejor acceso a la salud, imperativamente tenemos que mejorar ese índice. Orlando Silva cuenta los detalles. $500.000 o menos. Ese fue el ingreso mensual que recibió la mitad de los trabajadores en Chile el año pasado, según reveló la encuesta suplementaria de ingresos. Si bien esta cifra representa un aumento nominal de 45.000 pesos respecto a 2021, al descontar la inflación que atacó a los bolsillos, hubo una leve caída en términos reales del poder adquisitivo. Cuando uno mira qué ha pasado con el ingreso mediano en comparación 2021-2022, tenemos un estancamiento del ingreso mediano en la comparación interanual. Y si nos vamos incluso al periodo prepandemia, vemos que también existe un estancamiento en términos de ingreso mediano al hacer esta comparación, descontando el efecto de la inflación. Yo creo que el otro elemento también, a mi juicio, que es bien relevante, es que se confirma el deterioro de la brecha de género en los ingresos. Es que si en 2020 la diferencia de ingresos entre hombres y mujeres alcanzó su mínimo histórico, ahora volvió a crecer y alcanzó los niveles de antes de la pandemia, nuevamente perjudicándolas a ellas. Nosotros en pandemia, el año 2020, observamos la menor brecha de la serie, es decir, desde los datos que tenemos disponibles desde 2010 en adelante, pero esa cifra que podría haber sido positiva en cierta dimensión, empieza a empeorar desde el año 2021. Pero no había disminuido por buenas razones, sino que había disminuido porque las mujeres que obtienen menores ingresos con empleos más precarios, fueron expulsadas del mercado laboral. Eso llevó a un efecto de que el ingreso laboral promedio de las mujeres tendió a aumentar y eso redujo las brechas. Es decir, esas mujeres de menores ingresos que habían salido del mercado laboral ahora están volviendo y con ello reflejan la realidad de los ingresos mes a mes. Pero otra realidad que también dio cuenta esta ESI es la de los ahorros previsionales. El segmento de trabajadores que gana 200.000 pesos o menos
el 85,6% no cotiza para pensiones. El segmento de trabajadores que gana 1 millón de pesos o más, solo el 8,6% no cotiza para pensiones. Entonces, la baja capacidad de generación de ingresos está muy fuertemente asociada a no cotizar para pensiones. Alrededor de 2.400.000 trabajadores no cotizan para pensiones. Esto significa que 3 de cada 10 trabajadores no realiza aportes a sus ahorros previsionales y la gran mayoría pertenece a los sectores de más bajos ingresos. Este miércoles el presidente Gabriel Boric realizó su tercer cambio de gabinete masivo. Si bien el gabinete económico no fue tocado, sí hubo un cambio en minería, ya que vuelve a ocupar ese puesto Aurora Williams en reemplazo de Marcela Hernando. Principales desafíos de Aurora Williams: las muy difíciles condiciones económicas de Enami y Codelco, ver cómo se pueden mejorar, y también avanzar en que se desarrolle más producción de litio, ya que hemos visto distintos listados con los países que tienen más producción y Chile no está en ellos. Agradecer la confianza depositada por el presidente de la República en mi persona para hacerme cargo de una cartera que es sumamente relevante. Reconocer a la minería diversa, en primer lugar, la pequeña y la mediana minería que da vida a más de 50 comunas del norte de Chile, a la gran minería, a la minería gigante, la minería pública, la minería privada, la metálica, la no metálica y fundamentalmente sus cadenas productivas. Una cantidad importante de proveedores de la minería en sus más diversas instancias. El mandato es explícito: consolidar la política nacional del litio y que todos los actores participen de este sector tan relevante para la economía chilena. Seguimos en política porque este miércoles se realizó la última reunión de la Mesa Técnica por las Pensiones. Recordemos que la UDI volvió a integrar esta instancia luego de la salida de Giorgio Jackson en el Ministerio de Desarrollo Social. Además, sirvió como antesala para la reunión del propio presidente Gabriel Boric con Chile Vamos este jueves. Macarena Román tiene los detalles. La expectación se apoderó de la moneda este miércoles. El cambio de gabinete convocó el interés de parte de la población y de toda la prensa, pero este jueves tampoco las aguas estarán más quietas. La atención ahora se centrará en la reunión clave entre el presidente Gabriel Boric y los líderes de Chile Vamos. Chile no nos va a perdonar si no somos capaces de avanzar en soluciones ahí donde ya están claros los diagnósticos hace años. Si no avanzamos en acuerdos que, por ejemplo, pongan fin al drama de las pensiones indignas, porque estoy seguro nadie gana con eso. Acuerdos que todo indica no serán fáciles, pese a los reiterados llamados del mandatario a la oposición, el viaje a Paraguay junto a Sebastián Piñera y el cambio de gabinete que comenzó con la salida de uno de sus más cercanos, Giorgio Jackson. Muchas gracias. Porque creemos en el diálogo, vamos a ir a la moneda, pero le vamos a ir a decir que los malos ministros no justifican malas reformas. El ministro Jackson salió porque era un mal ministro y eso no hace que la reforma previsional sea una buena reforma o que la reforma tributaria que quieren empujar sea una buena reforma. Se va a insistir en cualquier mesa, en lo mismo que se planteaba antes, no va a llegar a ningún resultado. Yo espero que haya un cambio en eso, un sentido más de realismo y más de buscar aunar voluntades más que imponer una visión ideológica. La reunión se concretará este jueves a las 8:30 de la mañana en La Moneda. Eso después de un llamado que hizo el propio presidente Gabriel Boric a las directivas de Chile Vamos. Esta sería la primera de una serie de reuniones que liderará el gobierno con la oposición. Nosotros, como lo hemos dicho, tenemos un optimismo moderado, pero creemos en nuestro país. Creemos en la capacidad que tenemos las distintas fuerzas políticas, independientemente de que sean opositoras, de llegar a acuerdos, porque lo hemos hecho en otras oportunidades. El encuentro tendrá como temas principales la reforma previsional, el pacto fiscal, la agenda de seguridad y la probidad, tras los presuntos hechos de corrupción en la entrega de recursos fiscales a fundaciones. Vamos a ver también el caso convenios, también nos importa mucho que eso se aclare y no se pierda en una nebulosa. Así que es uno de los temas que vamos a plantear. También hemos hecho propuestas concretas para el pacto fiscal
y para el sistema de pensiones. Eso sí, desde Renovación Nacional también buscan agregar un tema más a la reunión. Insisten en que el presidente debe disculparse por sus dichos en contra de Sergio Onofre Jarpa, uno de los fundadores de RN y que ejerció como ministro del Interior de la dictadura entre 1983 y 1985. Insistir en las excusas públicas respecto de los líderes históricos de Renovación Nacional y fundadores, como fue Sergio Onofre Jarpa, y también se lo plantearemos mañana, cara a cara, señalando ciertamente que nosotros vamos a exigir que se trate con respeto a aquellos que fueron claves en la transición democrática. Pero mientras en Santiago la posibilidad de dialogar se despeja, en el sur del país el que no se despejó fue el cielo. Con frío y lluvia, el ministro de Hacienda junto a la ministra del Trabajo continúan en Concepción con la gira titulada Mejores Pensiones y Pacto Fiscal, con la que buscan explicar los alcances de estas eventuales reformas. Con la ministra vamos a viajar esta noche para poder participar en la reunión que va a haber mañana con los líderes de los partidos de oposición de Chile Vamos. Nuestros conversatorios y diálogos ciudadanos prosiguen porque es un deber del gobierno hacer que las cosas pasen, informar y trabajar todos los días para dar cumplimiento a los compromisos que hemos hecho con la ciudadanía. En el propio Ministerio del Trabajo se concretó una nueva reunión de la mesa técnica en materia de pensiones, a la cual retornó la UDI, después de concretarse la bullada salida del ex ministro Giorgio Jackson. Caminos que solo aumentan la expectación en la antesala del encuentro entre el mandatario y las fuerzas opositoras, que por ahora mantienen sus posturas. Este miércoles se concretó algo que según todos los especialistas era inevitable, el alza en el precio del transporte público de la capital. Fueron solamente 10 pesos, apenas un tercio del alza de 30 pesos que en 2019 de alguna u otra manera desató la crisis social en nuestro país. Daniela González tiene los detalles. El pasaje del metro y del tren central tendrán un aumento de 30 pesos. Se ha abierto un espacio para que quien madrugue puede ser ayudado a través de una tarifa más baja. Hace 4 años nuestro país estaba a puertas de una de las mayores crisis sociales y políticas. Un alza de 30 pesos en el transporte público desplomó el tradicional statu quo. Estamos en guerra contra un enemigo poderoso. Fueron parte de la marcha más grande registrada en la historia de nuestro país. Un estallido social que, entre muchas otras cosas, terminó en un largo proceso constituyente que aún no finaliza. Y 4 años después, nuevamente se anuncia un alza en el pasaje del transporte público, pero ya no serán 30 pesos. El domingo 20 de agosto, la tarifa se va a descongelar en el monto de 10 pesos. Esto es solamente para las tarifas regulares y no para la tarifa ni estudiantil ni la tarifa de adulto mayor. Sí, está un poco complicado, más que todo por la situación, porque actualmente el dinero no alcanza. Diariamente, con lo que se circula en el mes, a fin de mes es una cuota más. Hay que hacer paro, ¿no? Entonces, ojalá que no suban nada, ojalá suban los sueldos. Pero ya es un hecho. El pasaje que hasta hoy cuesta 720 pesos aumentará a 730 pesos desde el domingo 20 de agosto. Para todos, menos para los adultos mayores y los estudiantes. Pero este no es el único anuncio. El Ministerio de Transportes, además, informó una importante y llamativa medida. Que hemos diseñado una nueva forma de salir a apoyar a las personas que usan el transporte público en forma muy frecuente. Entonces, las personas que a partir del 1 de septiembre accedan al transporte público a través de su código QR, van a ocupar el sistema y cuando se llegue a un umbral de haber pagado 38.000 pesos acumulados durante el mes, todos los viajes que hagan en el resto del mes van a ser gratuitos. Esto rige solo para quienes tengan esta aplicación, aunque siempre se debe validar. Después de haber gastado 38.000 pesos mensuales, el transporte será totalmente gratis. Y eso pensando particularmente en las familias trabajadoras, que son las que más usan el transporte público y hoy día no tienen límite en el pago de esta tarifa. Entonces, no solo hemos iniciado este descongelamiento
menor a lo que se proyectaba y esperaba en el tiempo que sí comprometimos, sino que también hemos adquirido y adoptado medidas adicionales para atender a las necesidades de la gente y de las familias trabajadoras. ¿Pero por qué se produce esta alza? Si uno revisa la fórmula que define este aumento de valor, tiene que ver con indexadores como el valor del dólar, el euro, el petróleo, los neumáticos, todas cosas que han ido subiendo durante estos 4 años. Así que lo más lógico es que se produjera un aumento en algún momento. Algo estaba pendiente ya hace mucho rato, pero es inevitable, digamos, después de todos los cambios económicos que ha tenido el país, los aumentos de inflación, todos los costos de la vida en general, que el valor tenía que subir tarde o temprano. Desde el 2019 a la fecha, el panel de expertos recomendó 10 veces subir el precio del transporte público. En esta 11ª alza, la tarifa debía subir 20 pesos, sin embargo, esta vez la mitad de ese valor será subsidiado por el Estado. Hasta aquí llega la agenda económica PM de este miércoles. Sigan con nosotros acá en CNN Chile.